Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien en sus casas junto a su familia. El video de esta semana tiene como finalidad entregar un reforzamiento para la evaluación que tendremos el día martes. La unidad número 6, que lleva por título Fórmulas de solución, ¿ya? Todos los gobiernos que hemos revisado durante esta unidad se relacionan con reformas estructurales al país. Tratar de llevar a cabo esta reforma, debido a la gran movilización social, igual que existe dentro del país, a las grandes expectativas, igual que tienen los sectores populares, los sectores medios. Así que ese va a ser el contexto general de este periodo. Vamos a iniciar con el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Las elecciones presidenciales son bastante particulares, debido a que va a ser la primera vez donde las mujeres van a participar, teniendo de esta manera la victoria, incluso Carlos Ibáñez del Campo, debido a la participación de las mujeres. En esta elección él va a ser apoyado por el Partido Agrario Laborista, el Partido Socialista Popular y, como les comentaba, también el Partido Femenino de Chile. Esta situación le va a dar la victoria final al general Ibáñez, pero también existe el problema del descontento social, igual que existe también hacia los partidos tradicionales. ¿Ya? Eso también va a incidir en esta elección. Tenemos que la crisis económica también va a ser una variable, igual que va a estar determinando la victoria de Carlos Ibáñez del Campo. El lema que va a tener en este gobierno es el general de la esperanza, tratando de solucionar todos los problemas igual que aquejan a la sociedad, y también terminar con la ley maldita, ¿ya? La ley maldita que había fragmentado el sistema partidario chileno aún más, así que él también tiene esa visión. Dentro de las obras principales del gobierno de Ibáñez está la creación del Banco Estado, ¿ya? El Banco Estado va a ser creado durante esta época, y también una mayor potenciación también a lo que es la Empresa Nacional de Petróleo. Se siguen construyendo también hidroeléctricas en este plan nacional de alumbrado público también. En cuanto a la minería, se funda ENAF, el departamento del cobre, pero quizás lo más destacado es la creación del Ministerio de Minería. En cuanto a las medidas sociales, porque Ibáñez igual está catalogado dentro del populismo latinoamericano, podríamos decir. Por lo tanto, igual muchas de sus medidas van a estar enfocadas también hacia los sectores populares y sectores medios. Por lo tanto, se va a crear Corvi, que es la Corporación de la Vivienda, ¿ya? Que se va a dedicar al estudio también y de llevar a cabo estas políticas habitacionales. En 1959 se va a crear el salario mínimo campesino. Le va a entregar entonces eh, una ayuda mínima el Estado al sector campesino, que había sido abandonado desde principios del siglo XX. Recuerden que las grandes movilizaciones, las grandes transformaciones que se dan en esta época está asociado a los sectores obreros, ¿ya? No hacia los campesinos, que van a seguir dependiendo de los hacendados durante casi todo el siglo XX, hasta que se lleva a cabo la reforma agraria. Los problemas económicos que tiene que de alguna manera solucionar se deben a problemas internacionales, debido a la caída del precio del cobre, debido a su vez a la guerra de Corea. ¿Ya? Esto va a provocar que las materias primas sufran una caída en sus precios. Por lo tanto eso va a afectar a nuestro país, porque, como sabemos, depende mayormente de los ingresos fiscales que entrega el cobre, como ya lo había sido el salitre en el siglo XIX. Ahora es la etapa del cobre. Obviamente, para paliar esta situación se lleva a cabo un plan de emergencia económica, ¿ya? Mediante el cual se va a reducir el gasto público y se van a subir los sueldos.
se van a quitar algunos subsidios, ¿ya? Recuerden que este es el contexto del estado de bienestar también que habían dejado los radicales. Por lo tanto, habían varios subsidios para bajar un poco el costo de la vida. Por ejemplo, uno de los que se van a quitar en esta época tiene que ver con el transporte público. Para también solucionar la crisis se va a contratar una misión, ¿ya? La misión Klein-Sack. Y esta misión va a tener como finalidad reducir también la inflación y también el tema del gasto público, que era muy, muy, muy grande en nuestro país. Y también propone algunas medidas liberalizadoras, ¿ya? Se va a acercar entonces un poco más al liberalismo y se va a empezar a retroceder este estado de bienestar, este modelo de industrialización en nuestro país. Los movimientos sociales igual van a tener un protagonismo durante esta época, sobre todo debido a la organización que va a tener la Central Única de Trabajadores, que se va a conformar en esta época. Ibáñez siempre tuvo una cercanía bien significativa con los sindicatos, ¿ya? Durante incluso su primer mandato también tuvo un acercamiento con varios sindicatos, y también esta fue la ocasión en donde hay un acercamiento también entre Ibáñez y los sindicatos de nuestro país. En un Congreso de Unidad en 1953, entonces, varios sindicatos, un total de 452 sindicatos de nuestro país, van a crear entonces la CUT, que va a representar entonces a todos los trabajadores de nuestro país. De la mano con la organización y la creación de esta Central Única de Trabajadores, vamos a tener también el descontento por la situación inflacionaria. Por lo tanto, los obreros se van a organizar mediante huelgas y protestas también, que va a ser la tónica también del final de este gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Y algo que también va a seguir ir creciendo es el tema de las tomas de terreno, ¿ya? Sobre todo en Santiago, en las grandes ciudades, donde más se va a dar este fenómeno. Y uno de los proyectos que también tenía como en su programa de gobierno era terminar con la exclusión de los comunistas también del sistema partidario. Por lo tanto, se proponen eliminar la ley maldita o ley de defensa permanente de la democracia. Y también hay una alianza también con la centroizquierda. Acá vamos a ver, por ejemplo, a Salvador Allende ya negociando con Carlos Ibáñez del Campo para terminar con la influencia que tenían los hacendados en el campo chileno, ya debido a que van a tener este control ancestral, podríamos decir, sobre los campesinos, desde la época de la colonia. Inquilinos, peones van a estar ligados a los patrones. Entonces, para terminar de alguna manera con este control que existe, se va a reformar el sistema electoral, creándose, por ejemplo, la cédula única de votación, y también el cierre de las secretarías electorales 48 horas antes de las elecciones, ¿ya? Para evitar el acarreo de personas para que sean inscritas y así de alguna manera manipular la elección. Esto obviamente va a ser muy importante para evitar el cohecho y también para quitarle, como les decía, la influencia que van a tener los hacendados sobre los campesinos. Bueno, ahora nos vamos a centrar en el gobierno de Jorge Alessandri. Y la derrota de la centroizquierda, a pesar de haberse unido el gobierno de Ibáñez con sectores de izquierda del centro político de nuestro país, de igual manera es derrotada la centroizquierda y la derecha vuelve a gobernar nuestro país después de muchos años de gobierno de centroizquierda. Bueno, tenemos que, como ya le he señalado varias veces, que esta es una época de cambios estructurales en nuestro país, en el mundo entero en realidad. Hay varios fenómenos que se están produciendo. Por ejemplo, a nivel internacional tenemos la Guerra Fría, ya que va a incidir también en la región de forma muy determinante. En Latinoamérica se produce la Revolución Cubana, que también va a influir mucho a los movimientos sociales, a la juventud, a los partidos también que se van a originar en esta época.
Tenemos también la influencia de la PRO, de la Alianza para el Progreso, Estados Unidos también pidiendo reforma, pidiendo una reforma agraria también, distribución de la tierra. Entonces ahora nos vamos a centrar en el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez. Bueno, el nuevo escenario político que vamos a tener en esta época se relaciona con las reformas que va a llevar a Ibáñez a cabo en su gobierno. Esto de alguna manera va a mellar la hegemonía de la derecha en el campo, ¿ya? Va a perder un poco su influencia y los campesinos van a comenzar a dotarse de autonomía frente a los hacendados o a personas ligadas a la derecha. Otro de las transformaciones que se va a producir tiene que ver con que la Iglesia Católica va a ser uno de los apoyos determinantes para el Partido Conservador, va a estar muy ligado al Partido Conservador, pero en los años 50-60 vemos que va a cambiar la jerarquía de la Iglesia, ¿ya? La doctrina también va a cambiar, transitando a posturas más social cristianas, más ligadas al humanismo, más ligadas a la encíclica Rerum Novarum, ese tipo de doctrina, donde la Iglesia tiene que inmiscuirse entonces en mejoramiento de los sectores populares que tienen esta problemática que es muy visible sobre todo en Latinoamérica. Vemos entonces que la Iglesia Católica tiene una mutación hacia posturas más, podríamos decir, de centro-izquierda. En 1935 ya el Partido Conservador se va a fraccionar y se va a formar la Falange Nacional, ya que esto va a ser también el antecedente también de la democracia cristiana. El Partido Radical mantiene su votación, pero comienza otro partido a disputar el electorado. Ya la democracia cristiana, con su antecedente de la Falange Nacional, ya en 1957 va a empezar a disputar el poder a el Partido Radical, que va a ser el partido de centro político en nuestro país. Históricamente lo va a ocupar desde principios de siglo, entonces ese poder va a ser disputado a partir de ahora por la democracia cristiana. Se va a conformar de todas maneras un centro rígido, ¿ya? Recordar que el Partido Radical tenía esta capacidad de negociar con distintos actores políticos en nuestro país, distintos partidos, tanto derecha, izquierda. La democracia cristiana no va a tener esta virtud, por lo tanto, se va a convertir en un centro muy rígido, donde los comunistas y los socialistas se van a izquierdizar cada vez más y van a tener posturas marxistas-leninistas también dentro de su ideología. Bueno, Alessandri se convierte entonces en presidente. A pesar de la conformación de este bloque de saneamiento democrático, Alessandri obtiene la victoria. Él va a ser uno de los hijos de Arturo Alessandri, el presidente de Chile en 1920. En dos oportunidades también fue presidente Arturo Alessandri. Va a ser ingeniero de profesión y con una brillante carrera profesional también, un exitoso empresario. Se autodefinió como apolítico, ¿ya? Independiente, pensaba que los políticos eran demagogos, entendiendo la política que era una actividad práctica, ejecutiva, ¿ya? Que tenía que realizar tareas concretas en el mejoramiento, es como más que nada como una gestión empresarial. Así va a concebir entonces el poder ejecutivo. De esta manera va a nombrar un gabinete de carácter técnico, donde se llamó el gabinete de los gerentes, ¿ya? Por esta característica de ser en su gran mayoría ingenieros, apoyado por el Frente Nacional, ¿ya? Formado por liberales y conservadores. Va a ser apoyado entonces en el Parlamento por el Frente Nacional, esta coalición de liberales y conservadores. Va a reformar el modelo ISI, eliminando algunas barreras del comercio, ya que de alguna manera protegían la industria nacional. Desarrolló también empresas privadas, ¿ya? No todo tenía que ser entonces de propiedad estatal, como lo planteaba el modelo ISI. En una etapa inicial va a generar un superávit fiscal por el manejo económico que va a tener este gobierno,
Sin embargo, en 1960 se produce el terremoto de Valdivia, el gran terremoto de Valdivia, entonces esto igual va a afectar un poco a nuestro país. Su principal labor fue terminar con la inflación. Para paliar de alguna manera esta inflación, se va a cambiar el peso por el escudo. Pero esto va a producir un déficit en la balanza comercial y se va a producir también un descenso en la inversión industrial. Y nuevamente la inflación se desata en nuestro país. Es también importante mencionar que Estados Unidos tiene un acercamiento bastante cercano con Chile, mediante la Alianza para el Progreso. Incluso el presidente Kennedy, John F. Kennedy, visita nuestro país. Era bastante cercano, podríamos decir, con Jorge Alessandri. Jorge Alessandri también es invitado a cuando John F. Kennedy toma el poder en Estados Unidos. Así que hay una cercanía también. En la segunda etapa de este gobierno se va a confirmar en las elecciones parlamentarias los 3/3, perdiendo de esta manera la mayoría en la Cámara de Diputados, obligando al gobierno a conformar una alianza con el Partido Radical, ¿ya? Y de esta manera van a ser el Frente Democrático. En las calles se va a producir una ola de protestas sociales, ¿ya? Exigiendo un reajuste en los salarios debido a la inflación que se había desatado. En el 62 se va a generar una ley general de elecciones, ¿ya? Que va a producir un aumento explosivo del electorado, ¿ya? Una mayor cantidad entonces de personas va a tener el derecho al voto. Y se inicia la reforma agraria propuesta por la Alianza para el Progreso. Es una alianza, o sea, es debido a la pequeña cantidad de terrenos que fueron expropiados, va a ser denominada por la izquierda como la reforma del macetero, ¿ya? Quizás lo más destacado tiene que ver con el deterioro de la política económica, ¿ya? Sumado al recrudecimiento de la agitación social. Más de 100.000 personas se van a encontrar en huelgas a través de todo nuestro país. En cuanto a las obras públicas que lleva a cabo este gobierno, lo más destacado es la construcción de 150.000 viviendas, ya erradicando a más de 30.000 familias de campamentos. Se va a pavimentar también el camino de Santiago a Puerto Montt y se va a iniciar también la reforma agraria. Y se van a crear estas instituciones que quizás va a ser lo más importante o lo más eh, significativo de este gobierno, la creación de las instituciones que van a llevar a cabo la reforma agraria, más que producir esta reforma en sí, ¿ya? Así que lo más importante es la creación de estas instituciones, la CORA e INDAP, ¿ya? Que van a ser los organismos que van a llevar a cabo en los siguientes gobiernos, que sí van a tener una reforma agraria efectiva. El contexto general es de que la juventud en este momento va a comenzar a ser un actor destacado también de la sociedad, y durante los años 60 se va a escuchar este lema que todo tiene que cambiar, todo se tiene que transformar. Son los años entonces de la liberación sexual, los grupos hippies, la influencia del rock también, eh, el feminismo también se radicaliza y la utilización de anticonceptivos van a darle un nuevo rol social a la mujer. Después de la Segunda Guerra Mundial, recuerden que dentro de la Segunda Guerra Mundial la mujer ya comienza a tener una participación importante en el mercado laboral. Así que desde ahí ya que se viene produciendo esa transformación, pero en los años 60 ya se establece esta nueva manera de ver a la mujer o la mujer de verse a sí misma. Se van a producir también protestas en Norteamérica contra de la guerra de Vietnam y también eh, en contra de la invasión soviética de Checoslovaquia, ¿ya? Mientras tanto, en Chile se exige una reforma universitaria, ¿ya? Esto lo vamos a ver que se va a llevar a cabo en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, donde se produce esta reforma universitaria.
durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, que logra vencer a Salvador Allende, ya que va a ser su más cercano competidor, tenemos que los ejes de este gobierno son 4. La reforma educacional. Dentro del mundo universitario va a haber un movimiento bastante fuerte, exigiendo transformaciones en la universidad, como cogobierno, que se puedan elegir las autoridades, el rector que sea elegido por estudiantes y por académicos, por ejemplo. La promoción popular relacionada con la integración de los grupos intermedios también a la participación política, la reforma agraria y la chilenización del cobre también van a ser quizás los ejes más destacados de este gobierno. Dentro de las reformas educacionales tenemos la creación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y la Junta Nacional de Jardines Infantiles. También se va a potenciar la educación para adultos a través de la creación del Instituto Nacional de Capacitación Profesional, INACAP, y se va a crear el sistema de ingreso prueba actitud académica, ser un nuevo sistema de ingreso entonces a la universidad. Dentro de las justificaciones que existe para llevar a cabo la reforma agraria se encuentra que la tierra estaba mal explotada. ¿Ya? Solo un 36% de la tierra cultivable era explotada. Todo el resto estaba abandonada, podríamos decir, sin ser ocupada, y también la tierra estaba mal distribuida. Un 7% de las personas poseía un 78% de la tierra. Ya, esos eran algunos de los problemas entonces que tenía la distribución de la tierra en nuestro país. Y otro de los argumentos poderosos o fuertes, podríamos decir, es las mínimas condiciones de vida y laborales de los peones inquilinos que vivían una relación muy similar a lo que es una relación feudal, podríamos decir. Así que se exige una transformación en estas relaciones en nuestro país. La reforma planteaba que ningún hombre podía tener más de 80 hectáreas de riego. A través de la ley 16.640 se crea la ley de sindicalización campesina, que permite formar sindicatos a los campesinos. También va a existir un rechazo también, ya por parte de la Sociedad Nacional de Agricultura en nuestro país y la CPC, que van a entonces a oponerse a estas medidas reformistas. El otro aspecto destacado entonces es la chilenización del cobre. Hasta 1960 la propiedad la tenía capitales norteamericanos. Por lo tanto, a través de los convenios del cobre se logra que el Estado se asocie con capitales extranjeros y se crean estas empresas mixtas. ¿Ya? Esa es la definición o la característica de esta chilenización. ¿Ya? Una participación entonces del Estado con capitales extranjeros. Por lo tanto, el Estado chileno va a aumentar su participación a un 51% en las propiedades mineras de Chuquicamata, El Salvador y Potrerillos. Otro de los ejes destacados entonces es la estrategia política institucional destinada a integrar, como les planteaba al inicio, a los grupos intermedios, ya a los grupos que habían estado marginados, a estas masas marginales, a las decisiones políticas. El ideólogo de esta reforma es el sociólogo Roger Beckman. ¿Ya? Él va a plantear la creación de juntas de vecinos, centros de madres, ¿ya? Para que estos grupos intermedios ¿ya? Puedan dialogar con el Estado. Se van a crear entonces distintas organizaciones comunitarias a nivel local, clubes deportivos, ¿ya? Autoconstrucción de viviendas. Sin embargo, al final de este gobierno tenemos que la revolución de las expectativas le juega una mala pasada a este gobierno debido a que pierden electorado frente a la derecha y la izquierda y debido también principalmente a la tardanza de los cambios. ¿Ya? La gente esperaba mucho más, por lo tanto vamos a tener este castigo electoral. Y también vamos a tener la oposición de la derecha a través del Mercurio y de la izquierda a través del Siglo y el Clarín. Entonces el gobierno va a ser bombardeado por distintos sectores
Y otro problema que tenía la democracia cristiana es su nula capacidad negociadora también, que no le va a permitir generar alianzas con otros sectores políticos. Bueno, ahora nos vamos a centrar entonces en el último gobierno de este periodo, que es el gobierno de Salvador Allende. Nos vamos a centrar entonces en la vía chilena al socialismo. En 1969 se formó la Unidad Popular. Sus miembros habían asumido el marxismo-leninismo como estrategia de conquistar el Estado, para transformar el Estado en un Estado socialista, podríamos decir. Estaba compuesta por el Partido Comunista, Socialista, el MAPU, la API, USOPO y la Izquierda Cristiana. Este programa de Salvador Allende va a ser muy similar al de la democracia cristiana, pero va a tener transformaciones más radicales, por ejemplo, la creación de haciendas estatales, estatizar la minería, la banca, la industria y grandes empresas. También mejorar las condiciones de vivienda, salud, y en educación crear la Escuela Nacional Unificada. ¿Ya? Esto no va a tener el apoyo de los distintos sectores políticos, porque se pensaba que podía ser una herramienta para manipular la educación y transformarla en una educación ideologizada. Así que no va a contar con el apoyo de la clase política y no va a ser aprobada esta Escuela Nacional Unificada. Otro de los problemas que se presentan en este periodo tiene que ver con las contradicciones que existen dentro de la Unidad Popular, específicamente con lo que es la violencia. ¿Ya? Van a haber sectores del Partido Socialista que van a ser adherentes entonces a la tesis del Che Guevara, a la agudización de la revolución, de la vía armada también, para alcanzar el poder. Y por otro lado vamos a tener al Partido Comunista, que se va a oponer a esta postura y va a plantear que se debe aliarse con los grupos burgueses, ya agotar todas las posibilidades del Estado burgués, entonces, hasta como etapa previa para llegar a la construcción del socialismo. Entonces estas dos posturas se van a enfrentar dentro de la Unidad Popular, y además nos vamos a encontrar que nos vamos entonces a encontrar con el MIR, que nunca estuvo por conquistar el poder por las elecciones, sino que siempre tuvieron la postura de la vía armada. Tras la victoria de Salvador Allende, tenemos que muchas personas abandonan nuestro país. Se va a conformar también un movimiento nacionalista Patria y Libertad, y la CIA también va a estar alerta con lo que ocurra en nuestro país. Grupos de derecha, izquierda, grupos de derecha y militares intentan asesinar, o sea, secuestrar a René Schneider, quien al defenderse es asesinado. Dentro de los aspectos que se le exigen a Salvador Allende para ser apoyado por la democracia cristiana, por otros sectores políticos, es firmar un estatuto de garantías constitucionales, ya donde se va a obligar a respetar la Constitución. Él va a tener ¿cómo se llama? La idea de que, o va a confiar en realidad, en su capacidad de maniobra para entenderse con los distintos partidos que van a tener, como recién mencionábamos, distintas posturas al momento de conquistar al Estado. Entonces él confió mucho en su capacidad de maniobra y el manejo político que iba a tener. Un problema que tuvo que enfrentar este gobierno entonces es la reforma agraria. Se radicaliza entonces la reforma agraria debido a la reducción de la reserva de tierra que se va a dejar al propietario. Ahora de 80 pasa a 40 hectáreas, y el MIR va a incentivar también la toma de fondos. La estatización de la gran minería se realizó mediante la reforma de la Constitución. Esta cuenta con un apoyo de todo el espectro político en nuestro país. Por lo tanto, se lleva a cabo esta nacionalización. Debido al mal manejo y la excesiva celeridad, entonces, en el proceso de expropiación, hace que se forme un frente opositor, ¿ya? De la democracia cristiana y el Partido Nacional, productores y empresarios, y también Estados Unidos, por lo que se van a oponer entonces a este gobierno
de Salvador Allende debido a los problemas que se estaban produciendo debido a la reforma agraria. Allende, como un acto desesperado para tratar de mantener el poder, le entrega el ministerio a los jefes de las 3 ramas del ejército y también el general director de Carabineros. Pero esto no es suficiente y el 11 de septiembre se produce el golpe militar en nuestro país. Bueno chicos, espero que les haya servido esta clase de resumen y nos vemos el día martes. Que estén muy bien. Chao.